La hora de la papa paranormal. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio, dándoles la bienvenida al segundo programa de la hora de la papa. Así es, este es el segundo programa que realizamos con esta temática, la hora de la papa. Un programa que está pensado, ¿verdad? Al momento de que ustedes estén comiendo, estén escuchando este programa. Y ojalá que sea de su agrado para aquellas personas que están solitas o solitos. Pues vamos a hacerles compañía para que puedan comer y puedan estar, pues vaya, disfrutando de estos temas, del misterio, de los fantasmas, de los ovnis, para que no se sientan solos en casita mientras están comiendo o bien preparando la comida del día de hoy. Pues vamos a iniciar con el programa. Hay muchas historias cortitas pero interesantes. Esos misterios que evidentemente nos siguen generando pesadillas tal vez. Esos misterios que evidentemente aún no logramos descifrar de qué se trató realmente esto o aquello. Pues vamos a iniciar con los ovnis. ¿Qué les parece, queridos amigos? Ayer hablamos también de los ovnis. Es un tema, es un fenómeno que en lo personal me apasiona. Siempre va a ser muy interesante para mí hablar de estos temas de los objetos voladores no identificados, porque como ya les he comentado, pues ya he tenido la suerte de poderlos observar a plena luz del día. Bueno, sin duda la investigación de casos ovni han caído muchas veces en manos de hombres que al estar tan entusiasmados con la posibilidad de hallar un indicio cierto e incuestionable que pruebe la existencia de los platillos voladores, violan los principios fundamentales de objetividad científica, indispensables en toda investigación seria. Sobre esto, queridos amigos, lamentablemente hoy en día hay muchos llamados investigadores o pseudoinvestigadores que realmente pues solamente inventan algunos casos y que pues no hacen una investigación seria, profesional, que les gana la pasión y en ocasiones presentan en sus canales de YouTube o en sus programas pues personas que aseguran tener contacto con seres extraterrestres que dicen ser contactados y en realidad no son nada de esto. Entonces es bien importante para cualquier investigador de lo paranormal y sobre todo del fenómeno ovni que no pierdan la objetividad y que no caigan en el apasionamiento, no sé cómo decirlo, vaya, precisamente eso, que no caigan en el sensacionalismo, en el amarillismo y sobre todo siempre mantener la objetividad ante estos temas tan polémicos. Sin embargo, por fortuna también han habido grandes estudiosos que aunque llamaron numerosas pistas que habrían llevado a otro lugar a jurar que efectivamente estamos rodeados o casi invadidos por entes de otros mundos o dimensiones, supieron conservar la calma y nunca se entusiasmaron ni con sus propios descubrimientos. Tal es el caso del humanista e investigador francés Aimé Michel, quien falleció en 1992. Puede decirse que Aimé Michel fue el primero que comprobó que una serie de avistamientos de ovnis no seguía en apariencia una secuencia caótica, sino por el contrario, un plan previamente concebido. Después de analizar decenas de casos de la gran oleada ovni sobre los cielos franceses en el año de 1954, señaló en un mapa la hora y fecha de cada aparición, el lugar exacto y el tipo de avistamiento. Fue a partir de sus trabajos que prestigiados ufólogos llegaron a la conclusión de que aquellas naves con forma de cigarro debían ser, como se había sospechado, naves nodrizas transportadoras de pequeños platillos voladores. Michel pareció comprobar que una nave nodriza aparecía en cierto punto del cielo, se estacionaba y de su interior dejaba salir pequeñas naves que se alejaban en todas direcciones formando una estrella. Aquí, queridos amigos, muchas personas que son escépticas, detractores de estos fenómenos, del fenómeno ovni en particular, algunos opinan
que esos ovnis son armas secretas de algunos gobiernos, de algunos ejércitos del mundo. Ya sabes, siempre dicen, es que de seguro es una nave experimental, un arma secreta de Estados Unidos. Siempre Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque es bien sabido que Estados Unidos tiene el ejército más avanzado en cuestión de tácticas de guerra, de maquinaria, de armas, de todo eso. Es el más avanzado, y por eso cuando se llegan a observar ovnis en el cielo, algunas personas opinan que podrían tratarse de armas secretas de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es otra, y es que desde los años 50 ya había en el cielo la presencia de estos objetos que evidentemente hasta el día de hoy pues representan una tecnología muy avanzada para la época. Es decir, hoy en día no existe un portaaviones que sea aéreo, así como lo hemos visto en las películas de Avengers, donde pues los soldados andan volando y en el cielo despegan. Eso todavía obviamente no existe, eso todavía no se fabrica. Lo hemos visto en películas de ciencia ficción, de superhéroes, pero todavía no se desarrolla un portaaviones aéreo. Y esto que vio el francés en los años 50, lo que se veían en Francia, que prácticamente era una nave nodriza y que de estas salían naves, otras naves pequeñas y que se iban volando, pues obviamente eso hasta el día de hoy no se ha logrado desarrollar, no se ha logrado fabricar. Aimé Mitchell ideó también el concepto ortotenia, palabra formada con vocablos griegos y que puede traducirse como dispuesto en línea recta. Con ortotenia, el investigador designó el tipo de desplazamientos, al parecer planeados e inteligentes, que seguían los ovnis, semejantes a una serie de maniobras que pretendían cubrir la totalidad del territorio francés, de punta a punta. Reitero y repito exactamente lo mismo. Aún ningún ejército del mundo ha inventado algo así. O sea, todavía no se inventa pues una nave nodriza, una nave que pueda albergar a otras y que se desplacen de esta manera. La labor realizada por el escéptico investigador puede parecernos cosa sencilla tras una primera apreciación, pero Aimé Mitchell tardó 3 años en descifrar los desplazamientos alienígenas. Era una cuestión realmente importante en aquellos años. Esos avistamientos obedecían a la casualidad, eran una irracional irrupción de alucinaciones o era una marejada consciente y con inteligencia. A pesar de todo, Aimé Mitchell nunca se confió de sus propias investigaciones. Los que iban a conocerlo o que conocían sus estudios publicados, como su famoso libro Mysterious Objects Celestes de 1958, en donde dio a conocer su noción de ortotenia, comenzaron a dar por cierta la inteligencia de los ovnis. Pero el autor de las pesquisas siempre guardó una distancia, incluso hizo lo mismo con la idea de nave nodriza, que ahora parecía tan evidente. Y tal vez hizo lo correcto porque desde esos años hizo su aparición la llamada Ley Waring, planteada por Perry Waring, colaborador de Mitchell, según la cual siempre cuando el ufólogo se atreve a plantear una ley que describa el comportamiento, las cualidades o la naturaleza de los ovnis, estos se encargan de negarla con hechos objetivos y rotundos. Precisamente una de las pocas veces en que Aimé Mitchell se animó a plantear una idea con certeza, los ovnis se dedicaron a objetarla. En efecto, la multitud de datos obtenidos por Mitchell terminaron por darle una certeza. La gran oleada de aquel 1954 se había producido justo en la época en que el planeta Marte se hallaba más cercano a la Tierra. ¿Probaría esto que los extraterrestres venían del planeta rojo? Ok, sobre esto, queridos amigos, me parece sumamente interesante porque, repito, vamos a poner en contexto todo esto.
1954. Pausa. Perdón, amigos, ¿eran los de la luz? No es cierto. Para nada. Bueno, estamos en el año 1954 y para hacer un resumen de este caso, de esta historia, de este investigador francés Aimé Michel. Estamos en 1954. En Francia, este señor comienza a ver en el cielo, y no solamente él, sino toda la población, todo el país, comienzan a ver estos objetos extraños que, pues, bastante gigantescos, donde comienzan a salir naves más pequeñas y comienzan a merodear, a recorrer los espacios aéreos de Francia, y que lo hacían de una forma diferente a como lo realizaría algún avión convencional, alguna aeronave de esa época. Y entonces, pues obviamente la gran pregunta, la interrogante, ¿qué serían esas cosas? Lo interesante es que se dio la casualidad que en ese año, en 1954, el planeta Marte estaba más cerca del planeta Tierra. Y por eso, pues, las personas, cuando veían este tipo de objetos, pues en el cielo decían, miran los marcianos. De ahí se le viene precisamente, de ahí viene, pues esto de nombrar a los extraterrestres los marcianos. Aparte, en México, por esa misma época, en los años 50, se vivió una etapa, una euforia por los objetos voladores no identificados. Inclusive había una canción que seguramente recordarás que decía, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Entonces, pues esto era lo que se vivía en los años 50 con relación a los ovnis. ¿Qué pasó con este señor? ¿Qué pasó con este francés, Aimé Michel? Pues pasó a la historia como uno de los más grandes ufólogos, sin que jamás se sintiera ufólogo o conviviera con los que así se autodenominaban. Y aunque se inclinaba por la explicación de visitantes de otros mundos para explicar los ovnis, se distinguió por la poca confianza que le reportaban las hipótesis más serias al respecto. No por nada su frase más conocida fue estar abierto a todo y no creer en nada. ¡Aplausos! Aplausos a este investigador francés, Aimé Michel, que así como él deberían de ser todos los investigadores del fenómeno ovni en México, porque lamentablemente hay investigadores que, inclusive, para serles franco, yo les he dejado de hablar porque me parece que lo que están haciendo no es evidentemente lo mejor o no es lo correcto. El hecho de entrevistar supuestos contactados y pues no hacer ninguna investigación. O sea, para ellos, con que un día aparezca una persona que diga yo tengo contacto con los extraterrestres, es más que suficiente. Entonces creo que no es lo correcto, no es lo ideal estar promoviendo este tipo de personajes, porque después aparecen mujeres hablando en lenguaje extraterrestre y pues evidentemente esto se presta al choteo y al desprestigio de un fenómeno sumamente interesante como es el fenómeno ovni. Ok, vamos a cambiar de tema y espero que esas ricas enchiladas ya estén listas, porque en verdad ya tengo hambre. O si están preparando un pozole. ¿Quién estará preparando un pozole? Un pozole de cochino, de puerco. Qué rico. Ojalá que alguien esté preparando un rico pozole y que me diga, John, vente a comer, ya está el pozole de puerco y puerca. Órale, vamos a comer con mucho gusto. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de un gran personaje del cine mudo que fue precisamente Charles Chaplin. Charles Chaplin, muy interesante su vida y vamos a conocer un poquito más de ella. En realidad, ser testigo no es necesariamente malo, sobre todo si hablamos de serlo justo en el momento en que es cometido un asesinato y ello reditúa en grandes beneficios personales. Bueno, eso es lo que al parecer descubrió una mujer llamada Louella Parsons, una de las grandes casi chismes de la historia de Hollywood, ¿ok? Esta historia, queridos amigos, se va a poner bastante buena.
Parsons ya tenía la vocación investigadora, pero su oportunidad de oro le llegó cuando viajaba a bordo del yate privado del magnate estadounidense Randolph Hearst, un hombre de negocios muy afortunado que había cosechado grandes éxitos y que además era la flamante pareja de la no menos flamante Marion Davies. A pesar de su éxito, Hearst tenía claro un punto débil, o hemos de decir duro. Su temperamento era explosivo en grado mayúsculo. Hoy se sabe que en aquella ocasión su querida Marion se perdió unos instantes de su vista en medio de todos los comensales que habían acudido al yate. En poco tiempo sus celos explosivos ya habían imaginado con detalle lo que ella hacía a hurtadillas. O sea que este cuate era tóxico al 1000%. ¿Ok? Seguramente estaba en brazos del miserable de Charles Chaplin en algún rincón del bote. Los buscó hasta que por fin halló a Marion, justo como se la había imaginado. Entonces sacó un revólver y asesinó a... No era Chaplin como había creído, sino a Thomas Ince, un director de cine. Terrible confusión, mas al fin y al cabo, productiva para Hearst. Todo podría haber quedado ahí, pero una mujer, lo era Parsons, había observado todo cuanto ocurría. No es difícil llegar a la misma conclusión a que arribaron muchos investigadores del caso, pues al día siguiente los diarios informaban que el director cinematográfico Thomas Ince había muerto a bordo del yate de Randolph Hearst de una indigestión. Muy pronto, al interior de las varias publicaciones que eran propiedad de Hearst, se dio a conocer el nombre de su nueva corresponsal exclusiva en Hollywood, la señorita Parsons, quien a partir de entonces ocuparía el cargo de manera vitalicia. Desde aquel momento, a cambio de su silencio como testigo, esta mujer entró de lleno en el mundo del espectáculo, siempre saturado de dimes y diretes, de escándalos o locuras, y se situó como una de las más temidas reporteras que destruía carreras, de esas que se encargan de difundir que el mismo Charles Chaplin sufrían de una incontenible atracción hacia las jovencitas, casi niñas. A pesar de haberse casado con Lita Gray, de 16 años, y otros escándalos de la época del mismo estilo y color, aunque no difundió claro aquel pequeño incidente cuando Randolph Hearst alivió sus celos asesinando al hombre que gozó de las preferencias de la bella Marion Davies. Ok, esta historia es terrible. Qué terrible, obviamente, esta situación. Y sobre todo la poca dignidad, ética, no sé cómo decirlo, de esta persona que a pesar de haber visto cómo cometió un crimen, ella prefirió guardar silencio. Louella Parsons era el nombre de esta mujer que sin haber estudiado periodismo, así como su amigo, bueno, yo sí estudié periodismo en la escuela Carlos Septién García, pero esta mujer sin haber estudiado periodismo y solamente por haber presenciado un asesinato, pues se aprovechó de esto para convertirse en reportera, que aparte pues no hacía una buena labor, sino que buscaba siempre destruir las carreras, y lo intentó destruir la carrera de Charles Chaplin y no le funcionó, afortunadamente. Y qué lamentable que este tipo de personas pues obviamente existan en la tierra, ¿no? Y hoy en día en el mundo del espectáculo cada vez vemos más atrocidades en los medios que deberían de enfocarse en el talento de los artistas. Se enfocan pues ya en la vida personal y eso es lo más lamentable del caso. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una historia aterradora de fantasmas. El tambor de Tedworth. El primer relato de fantasmas que se investigó fue el caso que llegó a ser conocido como el tambor de Tedworth. Más correctamente, debía calificarse como un caso de poltergeist. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Tedworth, Inglaterra, en marzo de 1662. Un actor viajero llamado William Drury fue arrestado por usar documentos falsos. El magistrado de la localidad, John Mompesson, dejó en libertad a Drury, pero confiscó su tambor.
Drury había sido tambor en el ejército y consideraba el tambor parte importante de su acto. Tenía mucha estimación por él y le molestó mucho que le fuera confiscado. A los pocos días, toda clase de cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa de Mompesson. El lugar fue invadido por un fuerte tamborileo que empeoró después de destruir el tambor confiscado a Drury. Los niños de Mompesson eran levantados de la cama por una mano invisible. Por la noche, las cobijas de la cama del señor Mompesson eran arrancadas y sus zapatos arrojados contra él. También otros objetos de la casa eran arrojados. Ocultaban los libros. Las basinicas de los cuartos eran vaciadas sobre las camas. Y en general, la vida en la casa Mompesson se volvió difícil, incómoda y muy ruidosa. Todo lo anterior es una típica actividad poltergeist, pero había más. Un sirviente fue aterrorizado por la visión de un gran cuerpo con 2 ojos brillantes. Tales apariciones no son típicas de los casos poltergeist. Las personas de la época atribuyeron tales fenómenos a la brujería, y el caso atrajo la atención de Joseph Glanville, capellán del rey Carlos II. Glanville era un hombre inteligente y educado, además de importante. Creía en la brujería y fue un activo investigador de esta. Pero a diferencia de muchos otros cazadores de brujas, él no era un tonto crédulo, ni un monstruo. En realidad, trataba de establecer los hechos de un caso en vez de dejarse llevar por la superstición y la histeria. Joseph Glanville casi podría ser clasificado como el padre de la investigación psíquica moderna, y el caso del tambor de Tedworth fue el primer intento de investigación seria de tales fenómenos. Glanville viajó a Tedworth para interrogar a los testigos directamente. Él mismo fue testigo de algunos extraños sucesos. Mientras se encontraba en la casa de Mompesson, una de las criadas dijo: «¡Fue venido!». Glanville corrió a una de las habitaciones. Había 2 modestas niñitas en la cama, de entre 7 y 11 años, como pude calcular. Glanville escuchó un rasguido en la cama, tan fuerte como si fueran unas uñas largas rascando un cabezal. Esto continuó como media hora. Fue seguido por un ruido que parecía un perro resollando. También hubo algunos movimientos en la ropa de cama. El capellán publicó sus evidencias y conclusiones en un libro y nos proporcionó la primera recopilación completa de la investigación de un fenómeno poltergeist en la historia. El siguiente es un extracto. El 5 de noviembre de 1662, el tambor, mantenía un ruido fuerte, y un sirviente que observaba 2 tablas que parecían moverse en el cuarto de los niños le pidió que le diera una de ellas. Al hacerlo, la tabla vino, sin que nada visible la moviera, a unos cuantos metros de él. El hombre agregó: «No, dámela en la mano», ante lo cual la tabla vino junto a él. Le empujaba hacia atrás, pero se le acercaba de nuevo, y se repitió lo mismo, arriba y abajo, ida y vuelta, cuando menos unas 20 veces, hasta que el señor Mompesson prohibió a su criado estas confianzas. Esto sucedió en el día y en un cuarto lleno de gente. Glanville informó de muchos maravillosos sucesos similares en la casa de Mompesson. La explicación obvia en el siglo XVII era la brujería. El molesto tambor, de alguna forma, había encantado la casa del magistrado. A principios de 1663, Drury fue arrestado de nuevo en un pueblo vecino. La acusación no fue por brujería, sino por robar un cerdo. Fue declarado culpable y sentenciado a ser transportado a las colonias americanas. Pero Drury se escapó del barco que llevaba a los convictos y pudo llegar hasta un pueblo cercano a Tedworth. Compró otro tambor y comenzó a tocarlo en la plaza del pueblo. A las 24 horas el magistrado Mompesson lo volvió a arrestar bajo el cargo de brujería. Aparentemente Drury confesó, o más bien alardeó, de haber provocado disturbios en la casa de Mompesson,
aunque no dijo cómo. Sin embargo, fue absuelto del cargo de brujería, pero por el cargo original del robo de un cerdo, fue condenado de nuevo a ser llevado a las colonias, y esta vez ya no escapó. Cuando Glanville escribió el caso, consideró dos posibles explicaciones: brujería y truco. Alguien le dijo que los disturbios habían sido provocados por dos mujeres jóvenes en la casa con la intención de asustar desde ahí a la madre del señor Moppenson. Pero Glanville rechazó la idea de un truco, porque no se explicaba cómo un ser humano o un grupo de seres humanos podían haber sido responsables de todos los extraños acontecimientos. Tampoco pudo describir un motivo para el truco. ¿Y qué interés podría tener cualquiera de sus familiares de continuar por tanto tiempo con una mentira tan injuriosa y problemática? Pero se puede encontrar en el informe de Glanville alguna evidencia de participación humana detrás de los disturbios. A cada rato, algún habitante de la casa se enfurecía tanto con el tambor que tomaba un arma y cargaba contra la fuente de la molestia. Esta demostración de fuerza siempre la hacía desaparecer. Una vez, Moppenson vio una madera moverse en el cuarto de la chimenea y tomó su pistola y disparó contra la madera. Después encontró sangre cerca del lugar, y en la escalera y en varios otros lugares de la casa. Pero hasta donde se sabe, nunca nadie confesó haber provocado con trucos el fenómeno. Si hubo fraude en el caso del tambor, muchos de los sucesos de ninguna forma podrían haber ocurrido como fueron descritos. Pero como la narración de la mayoría de los acontecimientos espectaculares nunca es directa y con frecuencia se recibe después de algunos meses, no se puede asegurar su exactitud. Bien amigos, estamos de regreso, acabamos de escuchar esta leyenda de terror y espero que te haya gustado. Ya estamos en la recta final del programa y a continuación vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Así es, sobre la Segunda Guerra Mundial y un dato sumamente interesante que tal vez tú no conocías. ¿Qué tanto sabes de la Segunda Guerra Mundial? A ver, platícanos, cuéntanos, ¿qué tanto sabes de Adolf Hitler y los nazis? ¿Qué tanto sabes sobre este periodo tan horrible en la historia de la humanidad? Bueno, ¿cuál es la relación entre Adolf Hitler y la crucifixión de Cristo? A ver, esa pregunta se las estoy haciendo en este momento. ¿Cuál es la relación que existe entre Adolf Hitler y la crucifixión de Cristo? Por supuesto, esta no es una pregunta capciosa. Y antes de que se apresuren a responder, pues no tiene nada que ver con Hitler, con Jesucristo, no tiene nada que ver, pues déjame decirte que sí, por la lanza mágica. ¿Qué es la lanza mágica? Bueno, probablemente tú sabes que Adolfo Hitler nació en Austria. Fue en ese país donde a los 20 años de edad vio por primera vez el arma o lo que quedaba de ella, que lo obsesionaría durante el resto de su vida. Estaba en exhibición en el Museo Wolfsburg, donde también se guardaban impresionantes tesoros de la casa de Habsburgo, entre otras reliquias. Pero en aquel momento, al joven Hitler solo le interesó aquel pedazo de lanza y lo contempló durante varios minutos como sumido en un trance. La punta de la lanza ya no tenía filo y el metal estaba negro por el paso de los años. No sería más que un arma antigua, nada especial, excepto que según el museo es la lanza con la que el centurión romano Longinos hirió el costado de Cristo poco después de que murió en la cruz. Por aquella época, y quizá todavía por lo menos otros 3 países, decían poseer la auténtica lanza de Longinos. Por supuesto, el Vaticano tenía una, también Francia, pues la lanza había sido llevada a París durante las cruzadas.
Polonia también tenía la suya, pero Hitler estaba segura de que la lanza del Museo Wolfsburg era la verdadera, porque en el asta tenía atado un clavo que supuestamente fue uno de los que sujetaron a Cristo a la cruz. Según la leyenda, durante la crucifixión la lanza adquirió un extraño poder que conducía a la victoria a todo aquel que la poseyera. Se dice que funcionó como un talismán para Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma, también para el rey Carlos Martel, quien expulsó de Francia a los árabes en el siglo XVIII. Presuntamente el poderoso Carlos Magno, tuvo en su poder la lanza, y luego el arma pasó a manos de Federico I Barbarroja, emperador romano de Occidente. Al parecer Hitler se interesaba profundamente por las cuestiones esotéricas. Yo diría, no al parecer. Hitler se interesaba profundamente por las cuestiones esotéricas y creyó al pie de la letra en los supuestos poderes de la lanza de Longinos. Investigaciones posteriores en torno a la vida de Adolf Hitler revelarían que el Führer llegó a considerarse a sí mismo una reencarnación del Landulfo II de Capua, un tirano que gobernó Sicilia en el siglo IX y quien en teoría también fue dueño de la famosa lanza alguna vez. En 1938 Hitler anexó Austria a su imperio y, como si de eso dependiera su vida, acudió personalmente al Museo Wolfsburg para llevarse la lanza. Pues ya siendo el Führer, ¿quién le podía decir que no? Hizo que la transportaran en un tren blindado, bien custodiada, hasta Nuremberg. Ahí la colocó en una iglesia, pero cuando los aliados bombardearon la ciudad, Hitler escondió su talismán en una bóveda que mandó construir debajo del castillo de Nuremberg. En abril de 1945, soldados estadounidenses invadieron Nuremberg y encontraron gran resistencia en el castillo, pero lograron entrar y durante la inspección hallaron la lanza. Esto no lo supo Hitler, pues en esos momentos estaba a punto de quitarse la vida en un refugio subterráneo en Berlín. ¿Qué fue de la lanza? Bueno, la lanza de Longinos se exhibe actualmente en el mismo museo de donde la tomó prestada el Führer. Y yo tendría mis dudas si realmente esa lanza es la misma o no, porque pues evidentemente sabemos muy bien que muchas de las piezas que se exhiben en los museos pues ya no son las originales, ya no son las reales. No vayamos tan lejos, las momias de Guanajuato ya no son las auténticas. Quedan muy pocas momias que son reales, ya la mayoría son hechas de cartón y resina. ¿Y las originales dónde quedaron? ¿A quién se las vendieron? ¿Quién sabe? Es un misterio dónde quedaron las auténticas momias de Guanajuato. Pero bueno, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Muchísimas gracias, buen provecho si estás comiendo o si estás cocinando. Yo espero que ya ese platillo quede delicioso para tu familia. Y pues buen provecho. Y si este programa lo escuchas en la noche, pues ojalá que puedas cenar rico, merendar rico, escuchando estas historias, estos relatos misteriosos que no solamente son fantasmas, sino datos interesantes de la historia de la humanidad. Mi nombre es Juan Antonio Amezcua Castillo, John Misterio. Nos vemos próximamente en vivo. Hasta luego. Bye bye.